Dios bendiga a todo su pueblo. Les saluda a su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en nuestro hermoso país de México. Gracias a Dios por este hermoso día, por esta grande bendición de estar ante ustedes nuevamente. Gracias a nuestro Dios y Padre por esta gran familia que es esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a todos aquellos quienes tienen el privilegio de estar sintonizando en este hermoso día. Día caluroso por acá en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Como ustedes saben, hermanos, en esta semana se cancela la transmisión normal para dar lugar al seminario virtual, los líderes del presente y del futuro. El enfoque del día de hoy es los líderes y la oposición. Y el tema que se me ha pedido presentar para ustedes es: nuestra obra es de Dios. Primero que nada, mis amados hermanos y amigos, vamos a ir a Dios en palabras de oración. Oremos a nuestro Dios y Padre Celestial. Padre omnipotente, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a tu nombre, Señor, sea la honra y la gloria. Damos gracias a ti porque solo tú eres Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Nadie, Padre, como tú. Solo tú nos creaste. Nosotros somos barro y tú quien nos formó. Estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos has amado con amor eterno y nos has dado a tu Hijo unigénito, quien murió por nuestros pecados en la cruz. Agradecidos estamos con tu palabra que nos muestra el plan de salvación. Y no solamente nos muestra cómo ser salvos, sino también cómo venir a ser tus siervos, tus hijos y también obreros, colaboradores en la viña del Señor. Queremos trabajar, Padre, y queremos tu guía, tu dirección. Sabemos que tu pueblo es grande y, Señor, se requiere de entrega, de pasión. Y, Padre, queremos involucrarte. Queremos, Padre, que estés a nuestro lado al trabajar, al predicar, al evangelizar, o en cualquiera de las tareas, Padre, que nosotros realizamos para engrandecer tu obra en este y en todo lugar. Bendice a esta gran familia de Mensaje de Amor para Salvación. Bendice este seminario virtual en esta semana. Bendice a cada expositor y a cada oyente. Padre, perdona también nuestras faltas y pecados a fin de que no haya estorbo entre ti y nosotros, pues nosotros, Padre, muchas veces caemos en el pecado. Si bien no nos entregamos a él y no permitimos ser esclavos del pecado nunca más, también es cierto, Padre, que a veces el pecado nos sorprende, que a veces, Padre, aunque hemos decidido no pecar, fallamos. Y queremos suplicarte, Padre, de tu misericordia, de tu gracia, de tu perdón y de tu dirección, Padre, que nos des la fuerza para no pecar contra ti, para crucificar la carne con las pasiones y deseos. Bendice tu palabra que es expuesta y bendice a cada siervo tuyo y a cada persona que escucha. En el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Tenemos a varias personas aquí en el chat. Nuestro hermano Roberto Copado, nuestro hermano Aldo Mexicanos. Gracias, hermanos, por estar aquí entre nosotros. Dios los bendiga por hacer ese espacio de estar escuchando a su servidor. Bien, hermanos, el mensaje de hoy es: nuestra obra es de Dios. Nuestro trabajo, hermanos, es para Dios. No es para el hombre, aunque el hombre se beneficie de este. Nuestro trabajo es para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hermanos, allá en Colosenses hay un pasaje muy hermoso en el cual yo quiero empezar, hermanos, a introducirme en nuestro tema. Colosenses capítulo 3. Si tienen su Biblia, por favor, acompáñenme a leer en Colosenses capítulo 3. También saludos a nuestro hermano Alfredo León, quien está sintonizando también en este momento. Bien, en Colosenses capítulo 3, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 23. Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos algo, cualquiera cosa que sea, ya sea en el hogar, en la familia, referente a la esposa, o referente a los hijos, o también referente al trabajo secular, cualquier cosa que usted y yo hagamos tiene que ser hecha de corazón, con ganas, como que es para el Señor. Sin embargo, hermanos, quienes estamos predicando el mensaje de amor para salvación a los perdidos, quienes estamos, hermanos, al frente de una congregación, quienes nos dedicamos a la predicación del Evangelio, con mayor razón, hermanos, debiéramos hacerlo de corazón para el Señor. Nuestro trabajo, hermanos, aunque el hombre se beneficia, aunque el hombre recibe bendición de nuestro trabajo, hermanos, es para Dios. Finalmente del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo nuestro Señor servimos. Y gloria sea dada a Dios, porque nosotros, hermanos, no somos dignos. Nosotros, hermanos, no merecemos este lugar, este privilegio tan grande de predicar en el reino de Dios. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que gracias a Dios por tener misericordia de nosotros, de tenernos por fieles y ponernos en el ministerio. Hermanos, porque nuestra obra es de Dios, necesitamos, hermanos, en primer lugar, involucrar al jefe. Tenemos que involucrar a Dios. Quiero, hermanos, que veamos algunos pasajes. Y el primero que leeremos, hermanos, es de donde toma nombre este seminario. Nehemías capítulo 1, los versículos del 4 al 11. Quiero que lo veamos, hermanos. Nehemías capítulo 1, los versículos del 4 al 11. Leemos así. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, lo primero que necesitamos hacer, puesto que nuestra obra es de Dios, es involucrar al jefe. Y en este caso, hermanos, nuestro jefe es Dios. Usted sabe, Salmo 127:1 dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, de nada va a servir que usted y yo pongamos todo nuestro entusiasmo, toda nuestra energía. De nada servirá, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, que usted y yo seamos comprometidos si no involucramos al jefe. Si Jehová no edificara la ciudad, en vano estaremos usted y yo trabajando. Si Él no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Amados hermanos, sí, se necesita de trabajo diligente, sí, se necesita de seriedad, sí, se necesita de compromiso, de entrega, de pasión, de poner nuestras energías en el trabajo, es cierto, de gastar nuestro dinero, como dijera el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más,
sea amado menos. O como dijo también a los filipenses, usted recordará, aunque sea derramado como libación sobre el servicio de vuestra fe. Aunque entreguemos nuestra vida 40, 50 años a la predicación del Evangelio, mis amados hermanos, no nos servirá si no involucramos al jefe. El jefe tiene que estar involucrado. Y eso lo aprendemos, hermanos, de Nehemías. Nehemías, hermanos, algo que va a hacer en el capítulo 2 es involucrar al rey. Y esa es una de las lecciones más maravillosas que usted y yo tenemos. Dice también, hermanos, el Salmo capítulo 37, allá en el versículo 5, si usted tiene su Biblia, dice así la palabra de nuestro Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Necesitamos, hermanos, tener confianza en Dios. No solamente involucrarlo, sino tener la confianza que Él hará en nosotros. La Escritura dice claramente, hermanos, en Filipenses capítulo 2 también, que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que lo veamos, hermanos, porque este pasaje es muy importante. Quiero que usted y yo, de ser posible, lo memoricemos, no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestro corazón, sino en la acción. Saludos, hermano Fernando, hermano Talib. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por sintonizarnos en este momento. Y a todos los que están escuchando. Filipenses capítulo 2, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, entonces nosotros tenemos que estar obedeciendo al jefe, tenemos que estar trabajando, pero también, hermanos, confiando en Él. Entonces, hermanos, nuestra obra es de Dios. Nuestra obra es para Dios. Nuestro servicio es para Él. Hay muchos pasajes que hablan de esto, hermanos. Por ejemplo, Gálatas 1:10 es uno de los pasajes que más me dejan asombrado y maravillado. Dice ahí el apóstol Pablo, quien por cierto es nuestro ejemplo a seguir: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que poner nuestra energía, tenemos que poner nuestro entusiasmo, gastar muchas veces de nuestra bolsa lo poco o mucho que tenemos que dar una sonrisa a la gente, pero recordando, hermanos, siempre que nuestra obra es para Dios, de Él recibiremos una recompensa. Si los hermanos agradecen el trabajo que hacemos, qué bueno. Gloria a Dios por ello. Si nuestros hermanos no solamente no agradecen, sino que se molestan por el trabajo que hacemos o cuestionan nuestros motivos, bueno, gloria a Dios por ello también, porque sufrimos por causa del reino de los cielos. Y esto, según Jesús en Mateo 5, es una bendición para nosotros, es una bienaventuranza. Mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Hermanos, cuando yo digo, hermanos, que hay que involucrar a jefe, o sea, a Dios, y que hay que confiar en Él, se me viene a la mente, hermanos, Génesis capítulo 24, para ilustrar, hermanos, con un ejemplo bíblico lo que quiero decir. Usted recordará, Abraham no quiere que su hijo se case con una mujer que no pertenezca al pueblo de Dios, con una mujer que no tenga la misma instrucción que él, con la que él está instruyendo a su hijo. No quiere que se case con una pagana. Entonces envía a su siervo por una esposa a casa de su hermano. Y ahí en Génesis capítulo 24, mis amados hermanos, en el versículo 12, fíjese bien, la palabra de Dios, hermanos, dice así: y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua en tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Mis amados hermanos, ustedes conocen la historia. Este hombre involucró al jefe. Este hombre puso su confianza en Dios. Y sí, cuando hablamos de involucrar al jefe, cuando hablamos de poner nuestra confianza en Dios, estamos diciendo, hermanos, que necesitamos ser hombres de oración. Por supuesto, nuestras hermanas, quienes predican a otras mujeres, como lo enseña a Tito en el capítulo 2, a las mujeres más jóvenes, como lo enseña también 2 Timoteo 1:3 y 3:14 al 15, enseñando a sus propios niños y, ¿por qué no, a otros niños en la congregación? Necesitan, hermanas, y necesitamos, hermanos, ser hombres y mujeres de oración. Pero hombres y mujeres que de verdad oren. Nuestro hermano Carlos hacía mención con respecto a la oración el día de ayer. Y mencionaba Lucas capítulo 18, donde menciona cómo es que debemos orar. No quiero redundar en repetir lo que el hermano ha dicho, pero hermanos, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar orando sin cesar. Tenemos que, hermanos, involucrar al jefe y mostrar nuestra confianza en Dios, tal cual lo hizo este varón. Este hombre, hermanos, puso su confianza en Dios, pidió la ayuda de Dios, y algo que nosotros vemos, hermanos, y que comprobamos en las Escrituras es que Dios responde. Dios sí se involucra con el ser humano. Dios está dispuesto a ayudarnos. No solamente nos dice: haz lo que te mando a hacer, sino que está ahí. Miren, hermanos, otro ejemplo de cómo es que Dios sí se involucra. Ahorita regresamos a lo de la oración. Es en Juan 3:16. Usted recordará en Juan 3:16 cuando la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Hijo vino a morir por nuestros pecados. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, se nos menciona en el capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, Cristo, el mismo Hijo de Dios, quien siendo Dios se hizo humano, vino en obediencia al Padre a morir por nuestros pecados. Pero el Padre estaba con él ahí en la cruz. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando por medio de su Hijo Jesús, por medio de su muerte y su sangre derramada en la cruz, a toda la humanidad. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver claramente que Dios sí se involucra. Hermanos, solamente es cuestión que nosotros involucremos al jefe. Los autosuficientes, hermanos, no oran. Los autosuficientes hablan consigo mismos. Pero usted y yo necesitamos ser hombres de oración, hombres que pongan a Dios en primer lugar, que hagan el servicio para Él, pero también, hermanos, que dejen que sea Dios quien haga la obra y que uno se ponga simplemente en sus manos. Miren, hermanos, tengo aquí, solamente los voy a mencionar a causa del tiempo, los elementos de la oración efectiva. Es un bosquejo que su servidor ha tomado de Nehemías capítulo 1, de los versículos 4 al 11 que ya leímos. En Nehemías capítulo 1, hermanos, los versículos del 4 al 11, aprendemos, número 1, que la oración debe ser precedida
por el conocimiento de una necesidad. Repito, la oración efectiva debe ser precedida por el conocimiento de una necesidad. Si nosotros, hermanos, regresamos al ejemplo de Jesús, usted recordará que antes de ir a la cruz, Él tenía una necesidad. En agonía clamó al Padre, diciendo, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Si regresamos al ejemplo de este esclavo de Abraham, él tenía una necesidad, la necesidad de que él no escogiera pareja para el hijo de su amo, sino que fuera Dios quien escogiera a esa pareja. Hermana, hermano, usted y yo también tenemos necesidad. Yo tengo 3 niñas pequeñas, de 5 años, 3 años y 1 año. Yo, hermanos, le pido a Dios que me dé sabiduría e inteligencia para criarlas en disciplina y amonestación del Señor, tal cual Dios me lo ha pedido. Yo quiero que sean mujeres de Dios. Ojalá ellas, todas, sin excepción, llegaran a ser esposas de ancianos, de diáconos, de predicadores y evangelistas. No quiero que ninguna de ellas se pierda, pero también, hermanos, estoy orando para que cuando ellas escojan, no vean lo que miran las personas de su edad, en edad de adolescencia y juventud. Que no vean lo que está delante de sus ojos, sino lo que hay en el corazón. Que Dios le dé sabiduría y entendimiento para escoger bien. También, hermanos, una de mis peticiones al Señor es orar por los esposos que ellas van a tener un día. Que sea Dios, hermanos, quien esté preparando a los padres de esos niños y los esté disciplinando también en el conocimiento de Dios, que los esté instruyendo para ser buenos cristianos, predicadores del Evangelio, hombres que de veras amen las almas, que sean ancianos de la iglesia, que también sean personas honestas y trabajadoras en lo secular, que puedan sostener un hogar, una familia. Que tengan una mente sana durante su niñez, durante su crecimiento, durante su desarrollo. Que no lleguen al matrimonio estos hombres que mis hijas algún día, si Dios quiere, habrán de tomar como esposos. Que no lleguen con problemas de inmoralidad. Que no lleguen con traumas sexuales al lecho nupcial. Y por supuesto también cuidar la santidad y la pureza de mis niñas para la honra y gloria de Dios. Hermanos, si vamos a Nehemías, Nehemías hizo lo mismo. Nehemías, hermanos, sintió la necesidad de hacer algo por el pueblo de Dios, pero él sabía que la necesidad, que la obra era de Dios, e involucró al jefe y puso su confianza en el jefe. Entonces, hermanos, si algo podemos aprender es que la oración debe ser precedida por el conocimiento de una necesidad. Número 2, hermanos, debe ser hecha con una actitud de reverencia. No podemos, mis amados hermanos, ordenar a Dios lo que Él va a hacer. No somos nosotros Dios. Él es Dios, Él es el creador, nosotros las criaturas. Tenemos que darle honra y gloria como tal. Quiero, mis amados hermanos, que regresemos aquí a Nehemías. Fíjese bien cómo es que está estructurada esta oración. Leeré una vez más. Y yo quiero que usted, por favor, me acompañe en la lectura. Nehemías, capítulo 1, una vez más, los versículos del 4 al 11. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo.
los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Hermanos, la oración efectiva debe ser hecha con una actitud de reverencia. Necesitamos, hermanos, reconocer a Dios como tal. En la primera carta a Timoteo, hermanos, recuerden que la primera carta a Timoteo, uno de los propósitos principales por los cuales la carta es escrita, es para que este hombre de Dios, Timoteo, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. En el capítulo 5, hermanos, dice en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Hermanos, de cómo tratemos a nuestros semejantes afecta cómo tratamos a Dios. Si no podemos mostrar respeto a nuestros ancianos, si no podemos mostrar respeto a nuestros padres, tampoco mostraremos respeto, tampoco mostraremos una actitud reverente ante Dios. Tenemos que respetar a todos, así sea el más pequeño en la congregación, el más pequeño de edad, el más nuevo, el más recién llegado, el más humilde. Hermanos, tenemos que aprender a respetar, a ser reverentes, no solamente en nuestra manera de vestir, también en nuestras palabras y en nuestras actitudes. En tercer lugar, hermanos, la oración efectiva debe ser hecha con una actitud de adoración. Algo que hizo Nehemías, hermanos, aquí en el capítulo 1 fue adorar a Dios. Versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Algo más, hermanos, que aprendemos aquí, además de la adoración dentro de lo que es la oración, lo mismo enseñó Jesús. No abundo en esto, hermanos, porque ya nuestro hermano Carlos habló de la oración y lo hizo de una buena manera. Número 4, hermanos, nuestra oración debe estar basada en las Escrituras. Usted sabe, 1 Juan capítulo 5, el apóstol Juan dice que nuestra oración tiene que ser hecha conforme a su voluntad para que Dios nos escuche. Si no es conforme a su voluntad, Dios no nos oye. Aquí en Nehemías, hermanos, algo que aprendemos es que Nehemías era un conocedor de la Escritura. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, y comienza a recitar lo que Moisés en la ley decía. Entonces, hermanos, algo que aprendemos es que el líder de Dios, el siervo de Dios, conoce las Escrituras. Nehemías, hermanos, se dio el tiempo de conocer la palabra de Dios, de conocer los mandamientos de Dios. La persona, hermanos, que no se dé la oportunidad de escuchar a Dios, su oración también es abominable. También será rechazada de parte de Dios. En número 5, hermanos, la oración de Nehemías incluye alabanza. No solamente hay adoración, hay alabanza. Y su acción de gracias, hermanos, está basada en la naturaleza de Dios. El Dios que guarda el pacto y la misericordia. Fíjese, en el versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. En sexto lugar, hermanos, debemos pasar de orar a pedir. No solamente hubo una necesidad para orar, no solamente hubo una actitud de reverencia, no solamente hubo adoración, no solamente se recordó del carácter de Dios y del conocimiento de la ley de Dios, no solamente se alabó a Dios por ser quien Él es en su naturaleza, el Dios que guarda el pacto y la misericordia, sino que también se pasó, hermanos, de esto a la petición. Lo primero que pidió fue perdón
por sus pecados. Y una vez que pidió perdón de sus pecados, le recuerda a Dios en el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Debemos pedir, hermanos, que, número 7, que Dios nos prospere para recibir la respuesta. Y aquí quiero hacer énfasis, hermanos, en pedirle a Dios que nos prepare la respuesta, cualquiera que ésta sea. La respuesta puede ser sí, como en el caso de aquel esclavo, de Abraham, que aún no terminaba siquiera de orar cuando la respuesta era sí. La respuesta puede ser no, como se le dijo a Jesús. No, no te puedo librar de la muerte. No te puedo librar de esta copa tan amarga. Es algo que tienes que hacer. O, como en el caso de Nehemías, puede decirnos después, más adelante. Espérate un poquito más. Usted sabe, Nehemías dura 4 meses orando de noche y de día. Y número 8, hermanos, la oración eficaz o la oración efectiva debe ir acompañada de un entendimiento grande de nuestra condición. Dice aquí, hermanos, en el versículo 11, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Sí, por la gracia de Dios, quienes predicamos el Evangelio, estamos al frente, entre comillas, a la cabeza. No quiero ser malinterpretado en ese sentido. Solamente hay una cabeza, Colosenses 1:18, y este es Cristo. Efesios 1:22 y 23, Cristo es la única cabeza del cuerpo. Por supuesto, Mateo 28:18, toda la autoridad la tiene Jesús. Sin embargo, hermanos, en cierto sentido, nosotros estamos al frente de la obra de Dios. Seremos responsables de que la obra de Dios continúe. Dios nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Y sí, estamos para preparar a la iglesia para cuando nosotros ya no estemos. El verdadero líder, hermanos, se prepara o prepara a la audiencia para cuando ya no va a estar él. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender que somos siervos de Dios. Algo semejante es aquel centurión que le dijo a Jesús, yo también estoy bajo autoridad y digo a este va, digo a este ven y viene, digo a este ve y va. Entonces, hermanos, solamente el que está, solamente aquel que obedece, solamente aquel que sabe seguir órdenes, es el que puede, hermanos, estar al frente del pueblo de Dios. Usted y yo tenemos que hacer las cosas como lo hizo Moisés, ¿se acuerda? Conforme al modelo que nos ha sido mostrado. Nosotros, hermanos, solamente somos heraldos, solamente transmitimos el mensaje. Dicho de otra manera, hermanos, nosotros somos la bocina. Somos los que emitimos las órdenes, pero no somos los que mandamos. El que manda es Dios, el Padre, por medio de su Hijo por medio de los apóstoles y principalmente por lo que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir. Nosotros somos mensajeros. La autoridad se encuentra en la palabra de Dios. ¿Qué hace, hermanos, la oración por el líder? Hace 3 cosas. Número 1, le da una nueva perspectiva del problema. Ya no vemos las cosas desde la perspectiva humana, sino que ahora vemos las cosas desde la perspectiva divina. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que podamos ver desde la manera que ve Dios. ¿Usted se acuerda de Eliseo, de su criado? ¿Cómo es que aquel criado no podía ver con los ojos espirituales? Él solamente miraba lo que estaba a su alrededor. Elías oró por él, 2 Reyes capítulo 6, y Dios abrió sus ojos para que viera. Entonces, hermanos, le da la perspectiva, una nueva perspectiva del problema. La oración también, hermanos, ordena las prioridades del líder. La oración, hermanos, hace que nosotros tengamos una actitud humilde y sumisa a nuestro Padre Celestial y que deseemos siempre hacer su voluntad.
¿Se acuerda la oración de Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Él quería cambiar esa prioridad, pero la oración le ayudó a cambiar sus prioridades, a ordenar sus prioridades. Número 3, hermanos, la oración le da a usted un nuevo propósito. Le da a usted un nuevo propósito. Nehemías, hermanos, tenía solamente un propósito. Él lo dice en el capítulo 1, versículo 11, porque yo servía de copero al rey. Su prioridad era servir al rey, servir a Artajerjes, estar ahí para él, probar su comida, aconsejarlo, ser el estratega de guerra, ser el alfil en el tablero, ser ahí el más cercano al rey después de la reina. Pero una vez, hermanos, que él ora, su perspectiva, su vida cambia. Entonces, hermanos, la oración hace que la perspectiva del cristiano, que el líder, el siervo líder de Dios, cambie. Ahora, hermanos, también, hermanos, necesitamos, además de involucrar al jefe, además de poner nuestra confianza en él, planeación. ¿Qué aprendemos de Nehemías? Voy a leer ahora, hermanos, el capítulo 2, los versículos del 1 al 8. De Nehemías 2, del 1 al 8. Y ruego que estén escuchando. Agradezco su sintonía y agradezco, hermanos, que vayamos a la Escritura. Y por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, yo soy su humilde servidor. Estoy para responder cualquier pregunta, cualquier duda en base al tema que estamos tratando. En el amor del Señor y siempre con humildad y con respeto hacia cada uno de mis hermanos, a quienes amamos entrañablemente. Bien, Nehemías 2 del 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverá? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué aprendemos del actuar de Nehemías? Número 1, hermanos, aprendemos la importancia de la lealtad. Hermanos, no solamente tenemos que involucrar al jefe, no solamente, hermanos, tenemos que confiar en el jefe, tenemos que ser dignos de confianza. Hermanos, si Dios no tiene, o mejor dicho, si nosotros no tenemos la confianza de Dios, olvídese, hermano, ni para qué gaste saliva, ni para qué se arrodille delante de Dios. Dios no confía en usted. Pero si usted tiene la confianza de Dios, hermanos, usted pida y con seguridad Dios le ayudará. Dios, hermanos, es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Así que no esté creyendo que es por su capacidad o por su habilidad que Dios lo va a usar. Dios puede producir el deseo de hacer algo y el lograr ese trabajo por medio de cualquier persona. Lo aprendemos desde con el rey Saúl. El rey Saúl tuvo la confianza de Dios, Dios lo puso al frente del pueblo de Dios. El rey Saúl desobedece, 1 Samuel capítulo 15, y es desechado, y Dios escogió a otro hombre conforme a su corazón. Usted conoce la historia, también los detalles. Entonces, hermanos, necesitamos tener la confianza de Dios. No sé cuántos años Nehemías haya trabajado para el rey.
pero a ese puesto, hermanos, no llegaba cualquiera. Se trataba, hermanos, de ser más que el guarda personal del rey. El rey iba a comer la comida que él le daba, iba a beber la bebida que él le daba, iba a seguir la estrategia y el consejo que él le diera. ¿Se da usted cuenta? El rey tenía más que solamente poner su vida en las manos de Nehemías. Ponía a todo su reino al cuidado de Nehemías. Usted puede leer la historia de José, es paralela a esta. Llegó a ser como padre de Faraón, en el sentido de que lo cuidaba y velaba por toda la nación, y le aconsejaba en todo lo que se tenía que hacer. Solamente el rey era mayor en autoridad. Algo semejante es el trabajo de Nehemías, el copero real. Pero hermanos, el actor de Nehemías no solamente nos indica la importancia de la lealtad, también, hermanos, nos indica la necesidad de la preparación previa. No basta con orar solamente y confiar en que Dios hará. Necesitamos, hermanos, estar preparados. Hablando de defender, por ejemplo, la sana doctrina, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces no se trata nada más, si vamos a un estudio, de decirle, Señor, ayúdame, dame palabras. No, usted necesita estar preparado. Usted necesita saber qué va a enseñar, con qué propósito va a citar ciertos versículos de la palabra de Dios. Usted necesita, hermanos, saber cómo llegar a la mente y el corazón de los que están perdidos, o también de los falsos maestros, porque aún muchos falsos maestros, quienes predican por vanagloria, por motivaciones que no son correctas, aún ellos pueden ser alcanzados si se les presenta la palabra de Dios de una manera precisa. Usted no debe improvisar, usted debe ir preparado, enteramente preparado. Y la palabra de Dios nos prepara para ello. En el caso de Nehemías, hermanos, cuando estaba en la presencia del rey, esperó, fue paciente. Pidió a Dios una oportunidad y Dios se la dio. Pero en el momento en que Dios le concedió ese privilegio, esa oportunidad que él tanto pidió, él ya estaba preparado, hermanos. Y se echa de ver, no tengo tiempo para enfatizar en esto, en la manera en la que él pidió. Era un hombre que estaba enteramente preparado para toda la obra que iba a realizar. Si usted, hermano, está al frente de una iglesia, necesita ser un varón preparado. Si usted, hermana, va a dar clase de mujeres o va a dar clase a los niños, necesita tener una preparación previa. No estoy hablando de ir a una escuela de predicación. Si logra hacerlo, qué bueno. Estoy hablando, hermanos, de compromiso, de seriedad, de leer, como dice el Salmo capítulo 1. Usted recordará las palabras de David, que en su ley medita de día y de noche. Que usted sea estudiante de la palabra de Dios. Número 3, hermanos, no solamente de Nehemías aprendemos la importancia de la lealtad, también aprendemos la importancia o la necesidad de la preparación previa. Y número 3, la importancia, hermanos, de evitar la confrontación innecesaria. Repito, la importancia de evitar la confrontación innecesaria. Hay que evitar el pleito, hermanos, mientras está en nosotros. En lo que dependa de nosotros, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, tenemos que estar en paz con todos los hombres. Usted sabe, el rey no encontró en Nehemías ninguna amenaza, sino que se identificó con sus motivaciones y decidió apoyarlo. De aquí aprendemos, hermanos, también la importancia del tacto, número 4. ¿Cuál es la mejor forma de preservar la autoridad del superior? Artajerjes, hermanos, hizo todas las cosas que Nehemías le propuso, y aún así quedó intacta la autoridad del rey. En Esdras capítulo 4, versículos del 17 al 22, espero leer a prisa, hermanos, dice así Esdras 4:17. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria
y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempos antiguos se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? En el capítulo 2, hermanos, cuando él está triste y responde para siempre viva el rey, él hace la pregunta, ¿cómo no estará triste mi rostro? Y el rey dice, ¿qué cosa pides? Fíjese bien, hermanos, antes de ganarse la decisión o la voluntad, el apoyo del rey, antes de echarse al rey a la bolsa, hermanos, Nehemías fue muy prudente y escogió muy bien las palabras que iba a utilizar. Primero, demostró que él es leal, que él es fiel. Y segundo, que es un hombre de confianza. Si se fija usted, hermanos, dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías, hermanos, no dijo de qué ciudad se trataba. Primero se guardó, o mejor dicho, primero se ganó la confianza del rey y hasta después revela a dónde va a ir, pero después de que ya tiene el sí. Entonces, hermanos, la importancia de evitar la confrontación innecesaria y la importancia de hablar con tacto y también, hermanos, la importancia de ser digno de confianza. Nehemías, hermanos, pidió algo que el rey ya había negado. Debemos ser cautelosos en la forma de decir las cosas. Número 5, hermanos. ¿Qué aprendemos del actuar de Nehemías? Fíjese cómo este hombre planeaba bien lo que hacía. Muchas veces, hermanos, nosotros fracasamos porque no planeamos bien lo que vamos a hacer. Aprendemos de la amistad de Nehemías con el rey, la cercanía del rey. Al ser el más cercano al rey, hermanos, dos cosas. Tenía, número 1, muchas bendiciones. Gracias a su amistad con el rey, gracias a la cercanía que tenía con el rey, tuvo tiempo, usted sabe, 12 años de tiempo. Tuvo dinero, todo el que necesitaba. Tuvo permiso para ir. Tuvo cartas, es decir, autoridad para que todos respetaran el trabajo que Nehemías iba a hacer para prevenir a los enemigos. Tuvo gente, es decir, soldados que lo iban a cuidar, a proteger, mientras él estuviera allá por 12 años. Al tener cercanía con el rey, hermanos, tenía muchas bendiciones, pero también, hermanos, tenía muchos enemigos. Eclesiastés capítulo 4 y versículo 4. Hermano que predicas, hermano que por la gracia de Dios estás haciendo un buen trabajo en tu congregación. Qué bueno que no lo haces por vanagloria. Qué bueno que lo haces para el Señor. Qué bueno que eres un hombre de oración. Qué bueno que eres un hombre que planea lo que va a hacer. Qué bueno que eres fiel y que Dios tiene tu confianza y que tú tienes la confianza de Dios para hacer el trabajo de Dios. Gloria a Dios por ello. Quiera Dios haber más obreros así. Sin embargo, esto va a despertar la envidia de muchos y la enemistad de muchos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Usted sabe que la envidia carcome los huesos. Al tener tantos enemigos, hermanos, era necesario que fuera cauteloso en lo que decía, no solo delante del rey, sino delante de todos. No solamente, hermanos, vamos a cuidar nuestras palabras con las cuales hablamos a Dios. Debemos cuidar las palabras que hablamos en la congregación, desde el púlpito. Y también, hermanos, necesitamos nosotros cuidar lo que hablamos con los visitantes. Necesitamos ser prudentes, necesitamos ser discretos,
Necesitamos, hermanos, ser hombres de Dios. Recordar que estamos trabajando para Dios y que de nosotros, de nuestras palabras, depende el destino eterno de aquellas personas que nos están escuchando. No solamente tenemos que tener cuidado de la sana doctrina. 1 Timoteo 4:16. El consejo es muy claro, mis hermanos. Dice ahí la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Es curioso, hermanos, que antes de decirle que tenga cuidado de la sana doctrina, le dice, ten cuidado de ti mismo. Anteriormente le acababa de decir, sé ejemplo. Y fíjese en lo primero en lo cual dice que tiene que ser ejemplo. Dice ahí, tiene que ser ejemplo en palabra. Porque haciendo esto, dice ahí al final, el versículo 16, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muchas personas, hermanos, querían el puesto que Nehemías tenía. No podía tener él confianza en todos los que le rodeaban. Usted y yo como predicadores, hermanos, amamos a todos los hermanos por igual. No podemos hacer acepción de personas, pero no debemos dar nuestra confianza a cualquier persona. Pueden darnos la espalda, pueden apuñalarnos cuando les demos la espalda. Debemos ser cautelosos y comprender las personalidades de los que nos rodean, sin llegar tampoco a ser paranoicos. Hermanos, en vista de que habrá enemigos, debemos conocer la psicología de las buenas preguntas. Espero, hermanos, decir esto en menos de 8 minutos. Las preguntas apropiadas, hermanos, ayudan a esclarecer las situaciones explosivas y a despejar la sospecha y la duda. Nehemías 1:3. Nehemías, hermanos, usaba de preguntas para sacar provecho. Por ejemplo, en capítulo 2 y versículo 3. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando? Hermanos, Nehemías pudo haber contestado directamente. ¿Por qué está triste tu rostro? Es que Jerusalén está destruida y quiero ir a reedificarla. Error tan grande el que hubiera cometido. Debemos preguntar, hermanos, inteligentemente. Hay preguntas, usted sabe, que se llaman retóricas. Las preguntas retóricas, hermanos, se hacen con el propósito de hacer pensar a la otra persona. Quiero de manera breve, hermanos, mencionar el uso de preguntas por parte del Señor Jesús. Juan capítulo 5, versículo 6. No voy a leer los textos, hermanos, ustedes los leen después. Juan capítulo 5, versículo 6. Para iniciar una conversación. La mejor forma, hermanos, de evangelizar es haciendo preguntas. Número 2. Recordemos, el uso de preguntas por parte del Señor Jesús. Juan 5, 6. Para iniciar una conversación. Mateo capítulo 12, versículos 24 al 30. En segundo lugar, preguntas que desafíen la mente y hagan razonar a las personas. Las preguntas que hace Jesús son 3. Primera, ¿cómo permanecerá su reino? La segunda, ¿cómo lo echan vuestros hijos? La tercera, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata? ¿Se fija usted, hermanos? En tercer lugar, el uso de las preguntas por parte del Señor Jesús para enseñar. Mateo capítulo 18, versículo 12. Él empieza ahí, ¿qué os parece? Lucas 10:36. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Si se fijan, hermanos, cuando nosotros hacemos preguntas, número 1, podemos ayudar de mejor forma a las personas. Y número 2, salimos bien librados. Si usted no aprende otra cosa, hermanos, aprenda esto. Así, utilizando la psicología de las buenas preguntas, usted puede ayudar de mejor manera a las personas. Y número 2, va a salir bien librado en el diálogo. No va a salir raspado. No se va a convertir en enemigo de nadie. Si nuestra actitud es amable, hermanos, encontraremos a menos personas antagónicas, aunque por supuesto siempre habrá enemigos. Preguntas en situaciones difíciles. Después usted escuchará la grabación y tendrá tiempo de apuntar las preguntas con toda calma.
Preguntas en situaciones difíciles. ¿Podríamos discutirlo? ¿Qué le parece si nos sentamos a platicarlo? ¿Le parece si lo hablamos? ¿Qué cree usted que debería de hacerse? Hermanos, no utilizar la pregunta ¿por qué? Cuando usted pregunta ¿por qué tiene que hacerse así? ¿O por qué dice usted esto? Estamos implicando que tenemos autoridad sobre la otra persona. Y lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos es ser humildes. Por eso vino Jesús para ser, por medio de su ejemplo, ejemplo de humildad y mansedumbre. No obstante, cuando usted pregunta ¿qué cree usted que debería de hacerse? ¿O qué le parece si lo platicamos? ¿O me puede dar su opinión? Estamos invitando, hermanos, a la reflexión. Y de manera natural se va a dar humildad y sumisión en aquella persona. La palabra por qué implica autoridad y superioridad, en tanto que la palabra qué invita al diálogo y a la reflexión. Quiero que usted se quede con esto, hermanos. Como en el caso de Nehemías, su vida dependía de ello. Al estar triste, aún las peores situaciones se pueden enfrentar. Sí, número 1, hacemos la pregunta adecuada. Y número 2, si tenemos una buena actitud. Debemos, hermanos, anticiparnos a lo que va a pasar. No es buena idea improvisar. Hay distintos tipos de personas en la iglesia. Hay personas que son hostiles y personas a las cuales les gusta discutir por discutir. Cuando la persona es hostil, estamos hablando de una persona que viene como enemigo. Personas que van a cuestionar los motivos del líder. Sí, usted lo hace porque le pagan. Bueno, hay 2 preguntas que hacer en esa situación. Número 1, ¿qué le molesta? Número 2, ¿qué puedo yo hacer? Y cuando a la persona le gusta discutir por discutir, hermanos, tenemos que ahora sí preguntar, ¿por qué lo pregunta? Cuando hacemos la pregunta ¿por qué, hermanos? Generalmente es en público. Ya sabemos que la persona no quiere que el problema se acabe, quiere que el problema se haga más grande. Entonces, cuando utilizamos la pregunta ¿por qué, hermanos? Es como dice Romanos 16:17. Es para señalarlo delante de todos. Pero nosotros no lo vamos a señalar. Le vamos a preguntar ¿por qué lo pregunta? ¿O por qué quiere usted que se haga de esta manera? ¿O por qué propone usted esto? Es para que él solo, hermanos, quede en evidencia y la iglesia no nos tenga por el malo. O bien, si estamos en lo íntimo, preguntarle cuál es su opinión al respecto. Finalmente, hermanos, porque la obra es de Dios, necesitamos, dijimos, número 1, involucrar al jefe y tener confianza en él, y esto lo hacemos por medio de la oración. Número 2, planeación. Y finalmente y último, hermanos, perseverancia. Nunca darnos por rendidos a pesar de la oposición. Hablando de la oposición, hermanos, siempre habrá oposición interna y siempre habrá oposición externa. No importa qué tan ruda sea la lucha, no importa qué tan cruel sean los adversarios, usted y yo nunca tenemos que darnos por vencidos. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. No temas en nada, fíjese la seguridad, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, es decir, hasta el cansancio, hasta agonizar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, Mateo 24:13, este será salvo. Peleemos la buena batalla. Arrebatemos, hermanos, la corona de la vida. El reino de los cielos es de los valientes. Nuestra obra, hermanos, es de Dios. Porque es de Dios, necesitamos involucrar al jefe y poner nuestra confianza en él. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano el trabajo que usted hagamos y cuánto nos desgastemos en ello y cuánto invirtamos económicamente también. Necesitamos planear y no improvisar. Y finalmente, hermanos, necesitamos perseverar. Usted sabe la clave del éxito. Deseo, decisión, disciplina y determinación. Repito,
Deseo, decisión, disciplina y determinación. Hermanos, el tiempo se me ha agotado, no quiero invadir a otro hermano. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias, hermanos. Gracias por sintonizar. Gracias por sus mensajes motivadores que he estado leyendo. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a todo su pueblo. Su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en Guanajuato, México. Hasta pronto, hermanos.